Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas noches. Aquí arrancamos Desiguales, en vivo por la televisión pública. Horario especial, porque después viene fútbol, juegan Banfield y Platense, así que... No hablemos de fútbol mejor esta fecha. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿eh? Sí, vos Cuando estás medio quieras. en una, pero yo prefiero no hablar de fútbol este domingo. Y de a poquito va entrando el otoño, ¿no? Va pidiendo permiso después de un verano que no quería soltar. Bueno, jornada muy importante hoy. Se cumplen 41 años del conflicto bélico en Malvinas, de la guerra de Malvinas. Y claro, siempre son jornadas muy, pero muy especiales porque además se cruzan con el presente y qué reclamos están en el presente, o sea, de qué manera interpela al presente en ese sentido. Y se habla permanentemente de fortalecer el vínculo con Malvinas. Y uno fue aprendiendo a lo largo de estos años que Malvinas no es solamente la referencia al conflicto bélico en sí mismo, no es solamente la referencia a la guerra. También está, por ejemplo, en los reclamos hoy todavía pendientes y muy urgentes de justicia por delitos de lesa humanidad sufridos por los soldados de quienes realizaban este tipo de tormentos de la misma manera en las islas que en el continente. También está el rol de las mujeres en Malvinas. Hoy había un homenaje muy sentido a las enfermeras de Puerto Belgrano, de la base de Puerto Belgrano, por ejemplo. Y también está el reclamo de Malvinas en términos de nuestros recursos naturales, es decir, soberanía territorial, pero también soberanía económica por esos recursos y soberanía alimentaria, en una idea de cuánta riqueza hay en todo nuestro mar, por supuesto Malvinas como eje en términos de recuperación, pero que pide a gritos distintos tipos de políticas. Por ejemplo, hoy estuve muy temprano con los excombatientes del CECIM de La Plata y ellos tienen una idea que rompe con la idea de lo posible, es decir, le da pelea al posibilismo y es el Ministerio del Mar. Varias veces lo hemos hablado aquí, sí. Lu. El Ministerio del Mar, tratando de pensar todo lo que eso significa. Y finalmente me quedo también con la idea de que se habla de veteranos, se habla de gestas, que son todo parte de un léxico estrictamente militar. Y eran combatientes civiles, eran pibes que estaban siendo arrojados, digamos, a una situación muy dramática en las condiciones que ya conocemos. Sí. Hablas de pibes y pienso que la canción Muchachos y la famosa frase de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, trajo como excusa, si se quiere, bueno, poner sobre la mesa, ¿no? ¿Quiénes eran esos pibes? Y recuerdo la imagen de ese chico que marchaba con la remera que decía, mi abuelo fue un pibe de Malvinas festejando la tercera Copa del Mundo. Lo traigo porque que en la canción que se hizo himno en todo el mundo, que se habla de los pibes de Malvinas, significa que hay realmente una toma de conciencia a nivel nacional, producto del trabajo de la política también del último tiempo, de que fueron parte y son parte de nuestra historia colectiva. Que los pibes hoy, chicos y chicas en las escuelas, puedan entender de qué se trata y qué hay detrás, como dice Pablo, me parece que es también parte de nuestro desafío. Bueno, desafío del Desiguales del día de hoy, porque viene Aldo Leiva, diputado nacional, excombatiente, y porque está también Guillermo Carmona, que es secretario de Malvinas, así que vamos a tener una mesa interesante, además, por supuesto, de Mario, de Gabriela y de Artemio. Habló el presidente Alberto Fernández, el almirante Brown, a 41 años de la guerra de Malvinas, esto dijo, entre otras cosas. Hay que hacer memoria. Hay que acordarse de los tiempos de la vacuna. Cuando nosotros decíamos, miren, no puede venir un laboratorio a pedirnos que demos en garantía el patrimonio del Estado. Y hubo alguien que quiere ser presidente ahora que se animó a decir, ¿para qué vamos a discutir las Islas Malvinas? ¿Para qué nos sirven las Islas Malvinas? Si quieren quedarse con las Islas Malvinas, que se queden con las Islas Malvinas. Hay que hacer memoria. Bueno, sin ninguna duda se refiere a Patricia Bullrich, ¿no? Sí, Por claro. eso que se había dicho cuando se negociaba en teoría que lleguen las vacunas de Pfizer. Nos vamos a meter ahora de lleno con nuestros compañeros en lo que tiene que ver con política nacional dura y pura. Novedades, yo les diría, no es que ocurrió lo que digo, agárrense porque ahora sí sabemos qué va a ocurrir de acá en adelante. No, de hecho el domingo pasado teníamos la renuncia del expresidente Mauricio Macri y era un hecho que, si se quiere, de relevancia en lo que es la interna de Juntos por el Cambio. Hoy no, pero se sigue hablando de un panorama electoral. En un rato Gaby también va a contarnos qué se viene en esta semana económica, porque vienen nuevos anuncios de Sergio Massa con respecto a un dólar soja, pero vamos ya a la mesa. También se conoció el número de pobreza esta semana, sí. De eso vamos a hablar, ni más ni menos, pero estamos con Artemio, con Gaby y con Mario, como todos los domingos. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Todos los domingos me salió usted. Sí. Todos los domingos. Se casaba alguien, ¿no? No. Sí, creo que seguía así. Se casa alguien, no me acuerdo cómo era. No, por eso yo te pido Pedir a que San vayas a Antonio misa. que te Un novio. Tenés razón. Hay que cantarle al novio. Bueno, medio es
algo de casamiento podía Claro. haber. Puede ser. ¿Poder o no? O Podría no, ser. o un novio, con eso No, estamos pero bien. San Antonio era serio, conseguía novio. Sí, claro. Vamos. Hay gente que te dice que lo pudo comprobar. Ah, No vamos a meternos había en un esa San hora, Antonio Caruso. Blue, digo. Donde nos vamos a meter es en una declaración para ya comenzar a hablar con nuestros compañeros que tiene que ver con Guado de Pedro, con el ministro del Interior, que se refirió a las PASO. Sí, y vos mencionabas muy a la pasar una semana. Es cierto que la sensación es que no se dieron muchas novedades, pero tenemos, primero, recién hace una semana que se bajó Macri en su candidatura, tuvimos todo el viaje de Alberto Fernández a Estados Unidos y las reuniones con el Fondo Monetario y lo que vos mencionabas, ¿no? También el dato de pobreza. ¿Escuchamos a Guado de Pedro? Dale. Estamos en un proceso de entendimiento de cómo se llega a las PASO. Hoy lo que más está dentro del resto de los actores es ir a unas PASO con dos fórmulas, ¿no? Ese es el escenario definido por el presidente Alberto Fernández el año pasado, cuando muchos sectores del Frente de Todos le proponían distintas alternativas. Él, como presidente del Partido Justicialista, definió que lleguemos hasta esta instancia, con lo cual hoy estamos siguiendo la estrategia propuesta por el presidente Alberto Fernández, que es que se usen las PASO, que haya unas PASO para definir las candidaturas del Frente. No quiero corregir al Graf en esta producción, pero lo voy a hacer. Más que propuso, aceptó, diría yo, unas PASO, o al menos blanquea Sí. que acepta la propuesta de Alberto Fernández. Arrancamos con esto, Mario. Sí, en primer lugar, estas idas y venidas todavía pueden tener retoques y demás. En segundo lugar, Guado de Pedro, es una figura notable, creo yo, del kirchnerismo y de la cámpora, y es un encanto, pero él dice, aceptamos la propuesta del presidente Alberto Fernández. No acepta muchas propuestas del presidente Alberto Fernández en muchas cosas. Esto revela más bien una postura propia que algo como a venirse. Por otro lado, sobreinterpretando, que es lo que estamos haciendo en este momento, creo yo que lo que se está planteando es imaginar un escenario en el cual Cristina Fernández de Kirchner no sea candidata. Porque si Cristina es candidata, es dudoso que Se ordena. Me parece que ordena a lo que en otros tiempos llaman, no sé si se llama así ya, walkover en el deporte, porque el otro no se presenta, ¿no? O sea, que es algo por el estilo. Entonces, me parece que lo que hay acá es la perspectiva de que o el presidente insiste en presentarse, que a mi ver todavía es una cuestión a definir, falta hasta junio, no da la impresión de que tenga mucho plafón el presidente para presentarse, si hay competencia, pero, en fin, es su decisión y puede hacerlo, y en todo caso de oponerle un candidato. A mí la impresión que empieza a darme, de nuevo, diciendo escenario muy lábil, muy fluido, pueden cambiar muchas cosas, es que está apareciendo en esta semana en la que no pasó tanto, no solo, pero está apareciendo la posibilidad de que haya una elección, una primaria en el Frente de Todos en la cual no sean candidatos ni Cristina Fernández de Kirchner, ni ¿Eso es lo que Alberto vos estás Fernández, oliendo, Mario? ni Sergio Massa. Una posibilidad. Hay una persona que eso puede, cualquiera de ellos puede alterarla, porque cualquiera que se presente deja... Rompe ese esquema. Pero sí, pero puede haber uno que yo llamaría algo así, por decir un nombre, algo así como una paso entre coroneles, ¿no? Los generales no se presentan y podría haber. Sí. Podría haber. Algo plantea Muy Mario podría. en la nota de hoy que me parece también interesante. Vos decís, bueno, mientras los adversarios o enemigos, diría yo, están mostrando los dientes como muy convencidos, mostrando lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, con qué furia, todavía hay un enfrasque dentro de la interna, ¿no? Y lo que pasa es que el Frente de Todos todavía Y no, sé, perdón, y posicionó termino con fuerza cierro con ningún eso. candidato. Si esa no definición juega muy en contra. Perdón, Gaby. No, por favor. Me parece que así como Horacio Rodríguez Larreta lanzó su candidatura con un spot, con una presentación, Patricia Bullrich con el respaldo de Macri, me parece que en el Frente de Todos todavía hay pocas definiciones. ¿Quién es el que se lanzó con bombos y platillos o con más ímpetu? Sí, la pregunta es si Scioli. debería verlas aún o no. Porque recién Claro. Mario decía, sin generales, Macri es el general del PRO.
Y tampoco va a competir. Son dos coroneles, si hablamos de Larreta y si hablamos de Bullrich. Digo, no Y son yo ahí mesa chica. los ascendería, no sé cuál es el rango inmediato. Yo tampoco. Mi saber castrense es bajo, pero ponele si es general de brigada, general de esto. Me parece que están en un lugar más alto que las figuras que yo pienso, comparadas con las que son las tres principales figuras de la coalición. Es decir, a mí más que Bullrich y Larreta me parecen, Macri fue presidente, es el jefe de la fuerza, pero son competidores de cualquier modo y me parece que en esta puja estaban mejor posicionados que él. Digo, Claro. dentro de lo poco que también se puede saber acá. Sí, así mostraban todos los estudios. El Claro. Mario es así. Y bueno, me parece que el mecanismo elegido por Alberto Fernández es una alternativa posible, pero creo que la verdad yo no le recomendaría al Frente de Todos que esté demasiado ocupado en cómo definen las candidaturas porque tiene otras prioridades que resolver. O sea, Ahí vamos a está eso, haciendo entiendo el gestión planteo. y más allá de lo que definan, Sí. que bueno, eso será a través de consensos, Negociaciones, espero, sí. negociaciones. Creo que lo que no puede pasar es que esa discusión ocupe el centro del debate al interior Vos lo del que decís es, oficialismo, la campaña del oficialismo tiene que ser gobernar. La gestión. y la gestión. Es que O es muy sea, difícil hacer una campaña en el Frente de Todos con un candidato del presidente y candidatos del sector de Cristina o de Sergio Massa o algún otro espacio, en el cual en la propia interna tenés que dirimir a la luz pública todas las diferencias que ahora trataron de quitar un poco respecto de la política económica, de la política social, de la política internacional y de todos los chisporroteos que se dieron últimamente. Pero Artemio, Exactamente. pero ¿son excluyentes? O sea, te tenés que ocupar de la gestión de manera excluyente yo y no. dije, en el Y la discurso pregunta público. que te hago concreta, ese tiempo que no se gana avanzando y construyendo una estrategia electoral ordenados. Sí. ¿Eso no es un riesgo, no es un problema? No, me parece bien, pero digo, el discurso público, la preocupación, Sí. las declaraciones, hay figuras cuyo peso en términos de potencia es importante, no debieran estar demasiado dedicadas a definir los mecanismos de selección de candidatos, porque eso, en términos de opinión pública, de ciudadanía, como quieran llamarlo, no es una Aleja. prioridad. Y exactamente. O sea, se tiene Luli, que ocupar otros y ella dio otras. la clave. No solo no aproxima el tema y genera discusión, sino que retrae. Y la retracción es un tema que también está dando vueltas con respecto al escenario del 2023. ¿Cuánta gente va a participar de esa elección y qué es lo que podemos esperar en términos de ausentismo electoral? Claro. Entonces, provocar declaraciones que no están, la verdad que no están en sintonía con lo que la ciudadanía demanda, puede ser un problema. O sea, me parece que no tener debiera ocupar tanta centralidad. Hay que tener también cosas buenas para comunicar. Néstor Kirchner, que nunca dejó de construir, digamos, que llegó al gobierno, miró cómo era, no conocía, digamos, la estructura del PJ, no la conocía a fondo, que sí Claro. sabía, pero no conocía la estructura del PJ, la estructura del PJ de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a los X días estaba dialogando con los intendentes, no del conurbano, estaba armando que yo, pero como gobernante le decía a su ministro una buena noticia por día, ¿no? Desde el primer día hasta hoy. ¿Cómo puede ser? Yo recuerdo, la autorreferencia es chica, en el año 2003 uno escuchaba a un presidente decir una buena noticia por día y con todo respeto le decía, ¿de dónde vas a sacar una Claro, buena noticia ¿cómo- por cómo día? la armo? En un ¿De país dónde? que, digamos, que tenías no que habías tenido, en fin, el corralito, el estado de sitio, es decir, muchos años de no buena noticia todos los días. Y le decía, hay que hacerlo y para eso también derivaba. Creo que el gobierno, hay una parte que es la comunicación. Hay otro que es cómo se encara y demás. A mí me da la impresión que muchísimas personas efectivamente, inclusive si uno se pone muy, muy refinado, desconocen o rechazan cuestiones que son necesarias. Las internas son necesarias, las roscas son necesarias, discutir con los candidatos es necesario, armar una lista de 20 donde alguno queda fuera, todo eso es necesario y forma parte, y en algún punto, si se hace bien, los va a beneficiar en el futuro, pero no es eso lo que las personas del común están esperando, y entonces me parecen dos cosas en ese sentido. Una, que hay que alternar con hablar o hacer otras cosas. Otra también, ahorrar estridencia, por lo menos, en esa discusión. Es decir, bueno,
una cosa es decir, nos reunimos con los compañeros, hicimos una reunión y vamos a armar una lista, otra cosa es decir, este es un tal, el otro es traicionó, ¿no? Es decir, esas cuestiones yo creo que alejan aún a los más cercanos. Bueno, el otro día decía Pablo Ibáñez, el jueves, si no me equivoco, decía, Frente de Todos y Juntos por el Cambio se terminan bajando expectativas o tirando abajo a los candidatos dentro de las propias coaliciones y no tanto desde afuera. El único que no tiene ese fuego amigo que destroza es Javier Milei, porque cualquier dardo que le llega es al revés, ¿no? Bueno, es la casta yendo en contra y siempre pensando en este Bueno, pero discurso igual libertario. tuvo fugas también Milei, digo, poquitas y que no se notaron tanto dentro de todos los griteríos que hubo con el resto de las fuerzas políticas. Yo quería agregar una cosita. Me parece que en el Frente de Todos, por ejemplo, puede ser una paso virtuosa si tiene como objetivo contener a sectores descontentos. Por ejemplo, evitar fugas por izquierda. Ajá. Digo, sobre todo me parece un Grabois hacer una interna como para tratar de generar un espacio de contención. Y que el que creo que pierda podría acompañe. ser, exacto, creo que podría ser una estrategia virtuosa. Ahora, de Pedro habló de dos, ¿no? Dijo, iríamos una paso con Sí. dos fórmulas, con dos candidatos. ¿Vos le ves a un Grabois en una paso de dos? Yo en este momento no veo una paso y no recuerdo la verdad, y digo que el espacio que ahora es el Frente de Todos no tuvo No paso internas presidencial nunca Pero tuvo. Grabois dijo, si no hay un candidato o una candidata que me represente, voy, pero si hay alguien que me representa, voy. Parece tener un rol también de traccionar la agenda hacia la izquierda, Grabois, ¿no? Más allá de lo que haga Sí, sí. después eventualmente. Bueno, él dijo que si iba a Guado, por ejemplo, Claro. él Él acompañaba. retiraba. Ahora, me pareció Pero, interesante bueno. lo que dijo Artemio respecto de, bueno, que las principales referencias que hoy tienen que dar buena noticia, que tienen que gestionar, no estén tanto con eso porque rechazan. Ahora, tiene que haber otro espacio donde eso pase, puede volver a haber No, una bueno, mesa nacional. Lo que dijo Mario es correcto. Otra La reunión de la rosca, mesa este tipo de nacional. cosas se necesitan. Lo que no se, si se necesita es darle centralidad y comunicarla como parte de la discusión Pero de la puede haber fuerza que gobierna. puede haber otra mesa Sí, nacional me parece que que ordene hay otros eso, temas. Artemio. Puede haber. Debiera haber un ¿Eso es espacio eso de es análisis discusión. o eso es dato? No, dato nada. Análisis. Y Bien. un poco por las consecuencias que uno observa cuando se instalan con tanta centralidad estas discusiones. No es bueno para el espacio que gobierna ni para ningún otro. Y comparto lo señalado por Milei. Tiene otros problemas Milei. Pero darle demasiada prioridad en un momento que, bueno, ahora ella nos va a comentar, Mario, un momento socialmente complejo, no me parece, ni para un lado ni para otro. No me parece un tema central para poder en la discusión pública. No, este tema de la De las selección de internas. candidatos. Ahora, vos que estás con encuestas, Artemio, esta semana, ¿qué se vio? Porque digo, con un Mauricio Macri ya fuera de la cancha, entiendo que se salió a medir, bueno, con el nuevo panorama Mira, electoral. Luli, es difícil todavía definir un escenario a nivel nacional. Lo que vimos en Provincia de Buenos Aires quedan algunos movimientos importantes. Un acercamiento de Spert a la coalición De Juntos por el Cambio, sí. frente a lo que observan objetivamente que Kicillof tiene una distancia importante con respecto al mejor rankeado de Juntos, que es Diego Santilli, pero una distancia de 12 puntos, en algunas encuestas de 15, o sea, importante. La primera aproximación a esa problemática dio el acercamiento hacia José Luis Espert. Espert históricamente quiso formar parte de ese espacio e integrar la Espert quiere ir en la discusión. boleta con el candidato a presidente de Juntos por el Cambio, digamos. Exactamente, él quiere formar parte del espacio, pero bueno, ir a una paso e integrarse. Eso, por supuesto, está en la perspectiva de Juntos por el tema fundamental de la distancia importante que tienen con Claro. el gobernador. Ahora, eso es en la mesa de arena. Los 10, 12 puntos que mide Spert, ¿irán todos cuando se...? No, eso Claro, seguramente no va a pasar. ¿cuánto le suma y cuánto se fuga? Esto de sumar matemáticamente y hacer cálculo está muy bien, No está fu- bueno nunca- para que nunca se nosotros cumple hagamos eso de los nota, pero cálculos. después nunca pasa. Nunca ¿eh? se cumple eso de los cálculos. Nunca se eso cumple. De, iría ese 5% para tal lugar. Pocas veces pocas se veces. cumple con tanta finura y un mecanismo que es muy... digo, yo en general soy bastante crítico, escéptico, sobre todo las encuestas tan prematuras, digamos, cuando si yo no sé quiénes van a... Yo no sé creer cuáles... Yo, que me paso todo el tiempo conversando, no sé, si a mí me preguntan, bueno, me llaman una encuesta... Vos que estás ¿quién muy cree? politizado, No, Mario. yo tampoco sé quién... O sea, yo puedo imaginar entre Bullrich y Larreta, por ejemplo, en este momento algo.
pero en el espacio del Frente de Todos ni siquiera lo sé imaginar. Calculo una persona del común que no tiene ni idea. Esto dicho, hay un factor concreto que complejiza las elecciones argentinas, son las primarias. Porque las primarias 2 meses antes, o sea, la gente vota. Las primarias aparte son un dato muy fuerte. Es una gran encuesta. Claro, sí, es más que eso, ¿no? Es llegado el caso, claro. Entonces, ¿cuándo se hacen las primarias? Pongamos que se hagan las primarias y esté por su lado, acá por su lado, y Milei por el otro. Y que Kicillof gane lejos. ¿Qué pasa con los votantes Milei en la provincia de Buenos Aires que miran y dicen, le gana Kicillof a Santilli? Uno puede pensar, bueno, los votantes de Milei no le importa porque son indignados, porque son furiosos, porque están anticati y Santilli le parece igual a Kicillof. Otro puede pensar, son más de derecha, son más gorilas, son qué sé yo, no sé, y se corren. Históricamente, en las primarias, desde 2015 hasta hoy, Juntos por el Cambio acortó a nivel nacional, particularmente, acortó la distancia respecto al Frente de Todos. O sea, le va mejor en las generales que en las primarias. Claro, porque ahí, por supuesto, ni siquiera es total. En general, en las generales vota un poco más de gente, pero básicamente cambian un poco los porcentajes, hay desplazamiento. Entonces, inclusive la elección más propicia que tuvo el Frente de Todos, que fue la que ganó Alberto Fernández, sí, que ganó por mucha mayor diferencia en las primarias que en las generales. Y 2015, Scioli le ganó en las primarias a Macri. También le ganó en la primera vuelta, ponele. Pero, ¿no? Y en 2017 ocurrió también, y en 2021 ocurrió. En 2021 acortó un poco el Pero que Frente entonces de el antiperonismo gana, se une ante un panorama desolador. ahí hay un elemento para discusión, porque encima las primarias las inventó en su momento Néstor Kirchner. Sí, claro. Digamos, bueno, pero uno habla a favor de Kirchner en muchos sentidos. Eso no fue infalible. En la Argentina, en general, polarizan, lo cual, y de nuevo también hay que decir, que haya ocurrido todas las otras veces, no quiere decir axiomáticamente que va a pasar esta. Lo que sí me parece que hay que pensar es que a nadie se le puede preguntar en serio, casi a ningún ciudadano, salvo algunos votos muy definidos, ¿usted qué va a votar en agosto? Y frente a tal resultado, ¿qué va a votar en octubre? A nadie se le ocurre. No, pero además creo que hay, Artemio, una diferencia muy grande entre intención de voto y después el hecho concreto de ir a poner el sobre la urna, ¿no? Por supuesto. Pero escena distópica, digamos, si ustedes quieren, para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Sí, tal cual. Igual, suponed, lo que dice Mario es, ahora, el grado de complejidad que le introdujo Milei a la fuerza opositora Juntos no tiene antecedentes, porque ellos creo que esperaban una situación y terminó siendo un problema. Claro. No es solo un problema para Juntos por el Cambio, digamos. No, pero digo, en cuanto a la posibilidad de te hago esta pregunta. confluir. Escenario, si logran efectivamente combinarse Juntos por el Cambio y Milei en la provincia de Buenos Aires y eliminar esa idea de 3/3. ¿Se te ocurre alguna candidatura en provincia de Buenos Aires que pueda apuntar al oficialismo? No, bueno. Pues estás pensando ya quién es el nombre. Pero si alguien podría jugar en la provincia de mi Buenos Aires. Mi perspectiva es que el gobernador Kicillof tiene aún que le alcanza en el hipotético caso de que hubiera alguna entente entre la derecha, la ultraderecha y la otra ultraderecha, tiene posibilidades de efectivamente resolver favorablemente. Para no dejar a nadie afuera, está planteando la idea de Cristina candidata en la provincia de Buenos Aires. Entendí. Pero bueno, esa es una definición que excede el marco de por lo menos mi posibilidad de análisis. Creo que definición con Kicillof la provincia de Buenos Aires tiene un muy buen Y él quiere estar ahí además, ¿no? Él creo que quiere estar ahí. Sí. Claro, no se sabe si hay otros que quieren que lo vaya. Hay algunos que para mí también, cuando al armar cualquier estrategia o cualquier cosa en la vida, si vos tenés varios factores dispersos y uno muy sólido, tenés que consolidar el sólido y después ves. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vos estás preocupado porque no se subestime, que no se sobreestime Kicillof en la provincia? No, para mí Kicillof, digamos, tiene que ser candidato, es un muy buen candidato y es una figura importantísima y está bien. Lo que a mí me parece sencillamente, porque aparte Kicillof sí hace campaña, haciendo campaña y con su gestión, digo, como en una provincia que es difícil. Kicillof hace. A mí lo que me parece sencillamente es que si tenés ese factor, si tenés una cantidad de votos alta en cualquier escenario,
garantizar la provincia de Buenos Aires, que Artemio maneja mejor los porcentajes que yo, No, pero que es un porcentual muy alto el voto nacional, vos tenés que asentar, digo, en este momento, tal como están las cosas, con todo el respeto por los demás y por quienes sean candidatos a presidente, que obviamente es más relevante, lo que vos tenés es alguien que tracciona votos en la provincia de Buenos Aires, siendo que te va a ir flojo en la Ciudad Autónoma, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, que son provincias, no, por supuesto no son con la Buenos Aires, pero son grandes. Te va a ir flojo, vas a ir muy, muy parejo en el mejor de los casos, con mucha suerte. Es histórico esto. Entonces, vos te hacés fuerte en la provincia de Buenos Aires y tenés una base para disputar el resto. Digamos. Esto es lo que me parece, casi diría, ahí sí, el manual de la mesa de arena. Claro. Bueno, Más vale pájaro en mano que 100 volando, está Lo que diciendo dice Mario. Mario es tan Básicamente. correcto que es uno de los vértices de la indefinición o la incertidumbre con respecto a la elección nacional. La fortaleza en provincia de Buenos Aires. claro. Luego, obviamente, la figura de Cristina reordena todo el escenario, no solo de provincia de Buenos Aires, pero eso todavía no está. Ya cerramos el bloque, pero se definido. vienen las elecciones provinciales tan adelantadas. Confiamos en ustedes que nos vayan contando, porque eso me imagino que va cambiando también la y de estrategia, hecho, ¿no? Desiguales vamos a empezar a entrevistar a candidatos a gobernador. Por ejemplo, esta semana tenemos a los candidatos a gobernadores de la provincia de Neuquén, Sí, que es son la en abril primera. las elecciones, así que, por supuesto, Desiguales siempre en un modo Ahí federal. es más bien una interna en el MPN que una elección Pero provincial, hay que pero de verla todas igual, maneras ¿eh? es una, Hay que poner es la una- lupa, es hay que una poner la lupa. provincia importantísima, Obvio. además por la potencia que tiene ahora con el tema Petróleo. de Vaca Muerta, petróleo. Esto recién empieza, diría el programa de una persona Así que es. quiero mucho, pero esto recién empieza para nosotros también porque hablamos ahora de Malvinas, ¿eh? Estamos con invitados, estamos con el secretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, estamos con el diputado también Aldo Leiva. Antes de saludarlos, lo que dijo hoy Alberto Fernández en relación al polémico pacto Foradori-Duncan relacionado, por supuesto, a las islas. En el gobierno que nos precedió, en estos tiempos tan convulsionados de la política, donde hay tanto ruido, tanto bochinche, a veces yo llamo un poco a la reflexión colectiva. Hubo entonces un pacto que se firmó en Londres entre el que era vicecanciller argentino, llamado Foradori, y el que era vicecanciller inglés. El acuerdo los habilitaba a las Malvinas a la explotación de todo el espacio marítimo circundante de Malvinas. Esas tierras son argentinas. Nosotros no podíamos habilitar que los usurpadores puedan pescar, buscar petróleo o buscar gas en esas aguas. Pero lo hicieron. Lo hicieron en ese pacto que la historia conoció como el pacto Foradori-Duncan. Y poco a poco lo fuimos desarmando. Y hace poco tiempo atrás dijimos, el acuerdo ese no existe más. Y los ingleses no tienen ningún derecho ni a volar al continente cuando quieran, ni a explotar las aguas argentinas como se les dé la gana. En Almirante Brown, el presidente Alberto Fernández. Bueno, le damos la bienvenida a Guillermo Carmona, secretario de Malvinas. Guillermo, buenas noches. Buenas noches. Y Aldo Leiva, diputado nacional, ¿Qué tal? excombatiente. Buenas ¿Cómo noches. anda, Aldo? Muy bien. Ahora nos metemos en lo más general, en lo que significa el 2 de abril, por ejemplo, para un excombatiente, pero qué bravo, esto pasó hace muy poquito y además en las condiciones en las que se contó, ¿no? Sí, en primer lugar hay que decir que el gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández, cumplió el compromiso de dejar sin efecto Foradori-Duncan. Y esto es sumamente importante porque, como señalaba el presidente, estuvimos ante una acción del gobierno macrista que puso en riesgo la reivindicación de soberanía sobre Malvinas, la reafirmación de soberanía sobre Malvinas. Si no tuvo consecuencias peores fue porque en el 2016, 2017, reaccionó el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados tuvo una fuerte reacción, y porque desde 2019, diciembre del 2019, se empezó a desandar ese proceso. Hace un mes atrás, el 2 de marzo, comunicamos oficialmente que dábamos por terminado Foradori-Duncan, lo comunicamos al gobierno británico. Pero quiero enfatizar que hemos planteado una nueva agenda de relación con el gobierno británico, con eje en la cuestión de la soberanía. Cuando el canciller Cafiero anuncia que damos por terminado Foradori-Duncan, lo hicimos en el marco de una propuesta de una próxima reunión de los cancilleres de ambos países en Nueva York, en un lugar neutral,
permítanme decirlo, no en la bodega de ninguna embajada, no en ningún sótano, sino en Así un lugar... se firmó y se gestó Forador y Forador y Duncan. Duncan, ¿no? Así lo dice el propio Duncan, no lo Sí. digo yo. Sí. Esto está escrito por el ex vicecanciller británico. Y hemos propuesto una agenda, que es la agenda de retomar, después de 41 años, las negociaciones que quedaron congeladas de parte del Reino Unido en febrero de 1982, y 4 temas que son fundamentales: conexiones aéreas y marítimas entre las islas y el territorio continental argentino, la cuestión de la desmilitarización, la cuestión de los recursos naturales y la situación de los isleños en función de que puedan ser beneficiarios de lo que la Argentina en términos de derechos civiles, sociales, culturales y económicos ofrece. Así que la agenda Forador y Duncan caducó ya hace rato. La hemos desactivado con mucho trabajo para que no tenga consecuencias negativas en el modo de hacerlo, y hemos planteado una nueva agenda. Aldo, te quiero preguntar, toma agua tranquilo, porque voy a hablar, no te preocupes. Claro, lo agarré justo, me siento a Mirta cuando agarraba a la gente con el tenedor en la boca. ¿Qué significa para vos cuando llega el 2 de abril? ¿Qué te mueve? Bueno, sin duda hay sentimientos encontrados que tiene que ver, por un lado, retornar a ese abril del año 82, donde tenía 19 años, donde con otros camaradas fuimos con el idealismo, con todas las ganas para ir a defender a la patria, que nos hizo sentir orgullosos, y por el otro lado, esa sensación de dolor, de frustración, de sentirnos utilizados por una dictadura que se estaba yendo, que justamente hacia fines de marzo había tenido una manifestación muy dura por parte de la CGT y que tomó un tema que es muy caro a los sentimientos del pueblo argentino para tratar de perpetuarse en el poder. ¿Podemos verlo ahora? Lo que tiene que ver con la marcha, porque la menciona Aldo, tenemos una especie de informecito para ver justamente, hablar de esa marcha y de lo que vino después, Porque, ni hablar de la guerra, para ¿no? darle un contexto, porque en ese momento, o todavía a veces se dice que la guerra de Malvinas fue la razón por la cual la dictadura cayó de algún modo. Y recordemos que esa movilización, sobre la que ahora vamos a ver un breve informe, la consigna era paz, pan, trabajo. No era libertad, como charlamos fuera del aire. La compartimos y seguimos hablando. En 1982, la dictadura más sangrienta de la historia argentina cumple 6 años. El 30 de marzo de ese año, Buenos Aires se prepara para vivir otra jornada de represión. El secretario general de la CGT Brasil, Saúl Ubaldini, ha convocado a un paro nacional para protestar contra la junta militar. La patria convoca al pueblo. Todos aquellos que se sientan trabajadores, todos aquellos que se sientan argentinos, todos aquellos que se sientan dirigentes, pueden venir. Los trabajadores se movilizan en todo el país. Se envían refuerzos militares a Rosario, Córdoba y Mendoza. Plaza Mayo se convierte en un búnker. Hay que impedir la protesta. Patrulleros, carros de asalto y hasta helicópteros intentan disolver a los manifestantes. Pese a las amenazas, Ubaldini encabeza una multitud entre las que se encuentran peronistas, radicales y distintas organizaciones de derechos humanos. Llegamos a la Diagonal Sur y al inicio ahí se desplegó la bandera y empezamos se va a acabar la dictadura militar. Y entramos y ahí empezaron los quilombos. El gobierno de facto reprime con ferocidad a los manifestantes. Y fuimos detenidos en la calle San José Hipólito Yrigoyen. Era la presa más buscada en ese día para los represores. Miles de personas son heridas y otras detenidas. A pesar de la violencia, la sensación general es que el gobierno militar está muy desgastado. Qué silencio, ¿no? Que se armó en el estudio viendo esto. ¿Vos, Aldo, eras consciente de este reclamo, de lo que estaba generándose cuando tenías 19 años, estabas por ir a la guerra? No. Nosotros no teníamos conciencia. En principio yo me había incorporado en febrero del 82
habíamos hecho la instrucción en febrero y marzo, las noticias que llegaban de afuera eran escasas, había todo un esquema por parte de los militares donde a los soldados nos hacían sentir que el civil era una cosa rara y que lo bueno, lo pulcro, era justamente quienes conducían al ejército, nos hacían ver en las instrucciones todo lo que había sucedido en la lucha, como llamaban ellos, en contra de la subversión, donde nos hacían ver que ellos eran las víctimas y en realidad fue todo al revés y nosotros no teníamos conciencia de eso. Por eso, cuando el 29, 30, 31 de marzo, cuando íbamos a tener nosotros la primer licencia de la clase de la que formaba parte yo, nos habíamos ido hasta la estación del ferrocarril. Ahí nos dijeron que no había pasajes, que volviéramos al cuartel. En el cuartel nos dijeron que íbamos a salir al otro día y así pasaron unos ¿Quién le dijo que no había días. pasaje? En la estación del ferrocarril llegó la noticia, o la orden. sin duda que era la Claro. orden, para que volviéramos al cuartel. Volvimos al cuartel y así estuvimos 1 o 2 días hasta que el día 2 de abril nos encontramos con que se había recuperado Puerto Argentino. A partir de ahí empieza todo un esquema de preparación para partir. Primero nos decían que íbamos a ir al sur, que nuestra posición iba a ser seguramente Puerto San Julián. ¿Por dónde estabas haciendo el...? Yo presté servicio en el Regimiento 4 de Montecaseros en Corrientes. A partir del 14 de abril emprendimos el viaje, primero hasta Paraná, de Paraná a Comodoro Rivadavia, Río Gallego, y sin duda el 29, 30 de abril estuvimos en... De marzo. De marzo, perdón. No, de abril. de Él abril. llega ya De con la guerra de empezada. abril en Puerto Argentino. No puedo precisar si fue el 28 o 27, lo que sí que tengo la absoluta seguridad que fue antes del 1 de mayo, porque ya cuando bombardearon Puerto Argentino, nosotros estábamos ya en una posición cercana a Puerto Argentino, justamente. Ahora, Aldo, la foto que tenemos atrás nuestro, sos vos a los 19 años, y sos el pibe de Malvinas que se canta en la canción de Muchachos, ¿no? En un punto se le habla a esos chicos como eras vos, casi sin instrucción, no venías del colegio del Liceo Militar, no tenías una experiencia. ¿Cuándo tomaste conciencia, quizás mucho tiempo después, quizás con trabajo terapéutico de por medio, de que eso había sido injusto, de que eso había sido una utilización, vaya uno a saber para quién? Bueno, en principio éramos unos pibes, más allá de que hay algunos que no les gusta, a los que reivindican la cuestión bélica, dicen que no fue así. Uno que es padre sabe que un chico a los 19 años es un chico, no hay vuelta que darle en esto. Y cuando tomo dimensión de lo trágico, porque cuando nosotros salimos del regimiento íbamos con el fervor patriótico, íbamos a defender lo nuestro, cuando pisamos Puerto Argentino y nos encontramos con una enorme desorganización, donde no había camiones para el traslado de las tropas, no había víveres, no había municiones, era una situación caótica. Uno que había terminado al menos la secundaria, como en el caso mío, yo decía, esto no hay posibilidades de que podamos tener éxito. No obstante eso, en verdad, yo rescato el espíritu del soldado argentino, que ese soldado argentino de 19, 20 años, acompañado por sus oficiales de 22, 23 años, los mismos suboficiales, porque también hay que decirlo, los generales brillaron por su ausencia, Claro. salvo contadas excepciones. Yo no he visto a ningún general supervisando la situación que estábamos pasando nosotros. Yo no he visto a ninguno de ellos preocupado por de qué modo íbamos a salir. Y hay una cuestión que yo también siempre repito, y ustedes que son periodistas van a compartir conmigo. No hay ningún hijo de ningún empresario importante del país
que haya estado en Malvinas o que haya sufrido las consecuencias de la guerra. No hay un hijo de ningún medio, de algún dueño de medio poderoso que haya pisado Malvinas. Sí hay los Gómez, los Leivas, los Pérez, está lleno de ese tipo del interior profundo. ¿Por qué? Porque aquellos que conocen, que saben, pero sin ninguna duda, yo digo, los que deciden la guerra no pelean, no mandan a sus hijos al campo de batalla. Los que venden armas no mandan a sus hijos al campo de batalla, no pelean. Ellos están detrás de un escritorio y lo mismo pasa sin duda, con los que tomaron las decisiones. Por eso vos me preguntabas qué sensación tengo. Una sensación encontrada. Digo, la patria me llamó, fui, hice lo que estuvo a mi alcance, combatí, porque a mí no me contaron lo que es combatir. Yo combatí en el Monte Dos Hermanas, con mi regimiento, el Regimiento 4 Montecasero. Estoy orgulloso de lo que me tocó, pero siento un profundo dolor por la utilización de la que hemos sido objeto cada uno de nosotros. Guillermo, ¿en qué momento se estaba de la negociación para recuperar vía pacífica las Malvinas en ese momento y qué generó la guerra en esa situación? En ese momento, hacía pocos meses que el Reino Unido había congelado unilateralmente las negociaciones. Esto ocurrió en febrero de 1982. Hasta ese momento existían unas negociaciones que eran protagonizadas por el lado argentino por un brigadier Cavandoli, un comodoro Cavandoli. Había dureza del lado británico. De todos modos, yo me resisto a pensar que el disparador de la guerra es el congelamiento de las negociaciones por parte del Reino Unido. Ese es un condimento. Yo creo que todavía hay mucho por investigar, mucho por reconstruir de esa parte de nuestra historia. Pensaba cuando lo escuchaba a Aldo, hay que repasar el informe Rattenbach. Muchas de estas cuestiones que Aldo comenta de su vivencia de soldado. Recordá un poco qué fue Sí, el informe Rattenbach fue producido por una comisión de militares, presidida por el teniente general Rattenbach, que fue designada por la propia dictadura militar en la última parte del periodo militar de dictadura, y que produjo un informe antes del recambio de autoridades. Es decir, nadie puede decir que es un informe que haya estado filtrado por la política. Califica a la decisión militar como una aventura militar. Cuestiona muy duramente a quien había sido el canciller Costamende y a la Cancillería Argentina, en tanto y en cuanto había tenido una visión cándida de que Estados Unidos no se iba a involucrar, que los países europeos no iban a acompañar al Reino Unido. Bueno, y hace un repaso de todos los aspectos vinculados con los aspectos estratégicos militares, los crasos errores que se cometieron. Me parece que es, si bien no es la parte que nosotros trabajamos desde la Cancillería, sí me parece que es muy importante que nosotros buceemos nuevamente en el informe Rattenbach las posibles causas de la decisión de la guerra. Había un compromiso de Galtieri con la Armada de que se iba a recuperar militarmente Malvinas, asumido bastante antes de que se produjera el desenlace de la recuperación militar. Yo lo que sí quisiera decir también, honrando a lo expresado por Aldo, me parece que la sociedad argentina ha avanzado enormemente en distinguir las responsabilidades de aquellos que tomaron las decisiones políticos militares durante la guerra y de reconocer, honrar a los que cayeron en la guerra de Malvinas, que no decidieron hacer la guerra, no tomaron decisiones políticas ni militares, y a quienes combatieron en Malvinas. ¿Pero qué falta? Hombres y mujeres. Yo creo que... mira, el año pasado lo vi, Pablo, con esta consigna que planteamos, Malvinas nos une, que hubo como una expresión de ese proceso de maduración de 4 décadas, de considerar que las responsabilidades políticas y militares eran de quienes conducían la dictadura militar y no de quienes habían estado en el campo de batalla, y que a los héroes caídos en la guerra de Malvinas hay que honrarlos como héroes,
y que a quienes combatieron en la Guerra de Malvinas hay que reconocerlos también. Ellos en general tienen la actitud de decir los héroes son los que quedaron allí, pero también reconocerlos como hombres y mujeres que tuvieron actitudes y acciones heroicas, que me parece que es muy importante resaltarlas. Ahora, Aldo, vos decís que hay 104 meses en el que el Estado argentino no existió para ustedes, para los excombatientes, y que eso aún no está saldado. Eso no está saldado. Y también siempre digo que hay una cuestión que nos pasó. Nosotros volvimos, nos escondieron, nos hicieron sentir que éramos responsables de la derrota. Ustedes se imaginan, fíjense, y voy a poner una, quizás pueda valer la comparación, que los argentinos somos muy futboleros. Cuando un equipo juega mal, le echan la culpa al jugador, le echan la culpa al técnico, y ese jugador o ese técnico se siente compungido y generalmente abandona el equipo, abandona. A nosotros nos hicieron sentir culpables, que éramos los responsables de haber perdido la guerra. Esa responsabilidad a jóvenes de 19, 20 años es inadmisible. Eso lo llevó a algunos a quitarse la vida incluso. Pero a una enorme cantidad de camaradas que se quitaron la vida, porque producto de la tragedia que vivimos, venir y sentirte abandonado, solamente cobijado y protegido por tu pueblo, el pueblo anónimo, el pueblo trabajador, nuestros padres, nuestros familiares. Madrinazo que charlábamos antes. Yo le contaba además, a Pablo. Un poco recuperando lo que dice Guillermo y de lo que falta. Hay una enorme cantidad de historias que no conocemos, que quizá en el sur son un poquito más conocidas, pero contalo del Madrinazo porque vos estuviste ahí. Cuando volvimos en el Canberra, nosotros llegamos a Puerto Madryn, fue una cuestión, una manifestación espontánea de la gente. La gente superaba las barreras que ponían los militares. Que se enteró no porque les hubieran informado oficialmente. No, yo no sé cómo se enteraron. Lo que sí sé que la gente se agolpó a los lugares donde estábamos nosotros y llegaban, nos cargaban en los autos, nos llevaba a las casas, nos preguntaban, se ponían a nuestra disposición. Dice la historia de Puerto Madryn que fue el día que se quedaron sin pan en el pueblo, porque había toda una especie de solidaridad para hacernos sentir que habíamos vuelto y que la gente quería hacernos sentir ese afecto. Yo recuerdo de manera muy especial ese día y siempre digo, si me preguntan a mí, ¿dónde estuviste? ¿Quién te atendió? ¿El señor? ¿La señora? ¿Qué casa? Ni idea. Lo que sí, que no me voy a olvidar nunca, que en esa casa nos dice, estábamos con otros soldados y dicen sí, que quisiéramos llamar por teléfono a nuestras casas. Y en mi casa yo vivía con mis padres, 9 hermanos, sin teléfono, no había el telediscado. En Chaco. En Chaco, en General San Martín. Y me acuerdo que yo siempre pasaba, iba a la casa de un amigo, había un almacén, y decía Casa Venega, teléfono número 13. Me acuerdo del número 13 y le pido si me puede comunicar, era todo por operadora. Me comunico con esa familia, me atiende uno de ellos, creo que era Rubén, y le digo, Rubén, haceme el favor, anda hasta casa y avisarle a papá y a mamá que yo estoy vivo. Era el Día del Padre y el cumpleaños de mi mamá. Una cosa que no me voy a olvidar nunca. Después cuando volví, lógicamente, toda la familia me contaron que estaban en una situación porque ellos no tenían la más absoluta noticia de lo que había sido. Yo había escrito una carta el 1 de junio, ellos la recibieron allá por el 8 o 10 de junio y a partir de ahí vino toda la parte final y no tenían la más mínima noción de qué había pasado conmigo. ¿Y después vos te enteraste que le llegó el mensaje? No, sí, lógicamente, ellos me contaron y mamá vive todavía, por suerte la tenemos. Hoy estuvo en el acto con nosotros, ahí estuve con mis camaradas en General San Martín y siempre me cuenta lo que sufrió, lo que lloró. Fíjense ustedes, ella está con un problema en una de las piernas, no faltó nunca
pero absolutamente nunca a todos los actos que hemos tenido referido a la cuestión Malvinas. Nos juntábamos solos en la vereda de nuestra casa, ahí compartíamos. Por eso, hablando de los 104 meses, esos 104 meses el Estado estuvo ausente total y absolutamente de nuestras vidas. Después, mal que por ahí seguramente podemos no compartir un montón de cosas, Carlos Menem nos dio una pensión graciable, que eso significaba, a ver cómo decirles, darle a un veterano de guerra una pensión graciable. Vos lo definiste como una caricia, ¿no? Como un, bueno, algo le damos. Y tuvo que venir Néstor Kirchner para convertirla en pensión de guerra. Eso significó avanzar en un proceso de cuidado de nuestra salud, un ingreso relativamente importante, pero aparte hacernos sentir que nosotros habíamos formado parte de eso. No es lo mismo una pensión graciable que una pensión de guerra. Y después, cuando llega Cristina, cuando arma lo que es el Museo Malvinas, donde verdaderamente uno siente y dice, che, la pucha, no todos los gobiernos son iguales, no todos los dirigentes son iguales. Hay dirigentes que verdaderamente le ponen el pecho al país, a la soberanía, a todo lo que pudimos hacer nosotros, que en definitiva fuimos a cumplir con lo que decía la ley. Nos llevaron, hubo el que eligió, el que tenía como vocación ser militar, bueno, tenía esa responsabilidad. Nosotros éramos simples jóvenes que habíamos, en el caso mío, había terminado la secundaria, y seguramente la gran mayoría le pasaba exactamente lo mismo. Nos encontramos en esa situación y bueno, insisto con esto, por eso, por un lado el orgullo y por el otro lado el dolor, ese dolor que no va a cicatrizar nunca. Decía Guillermo el tema de los héroes, y nosotros consideramos verdaderamente que los verdaderos héroes son los que quedaron, no tengo la menor duda. Los verdaderos héroes son esos padre, esa madre que un día le preparó el bolso a su hijo para que vaya a cumplir con el servicio militar, no lo vio volver nunca más y ni siquiera tuvo la posibilidad de poner una flor en una tumba. Me diste el pie perfecto para decir que después del corte vamos a hablar de eso, ¿no? De la posibilidad de haber puesto la flor en una tumba, que fue un trabajo que costó mucho, que todavía está en proceso y que tiene que ver con el trabajo del equipo de argentino de antropología forense. Flor Alcaraz tiene un informe y vamos a charlar sobre ese tema. Nos quedamos todos un poco mudos, sí, me claro. parece, ¿no? Y conmocionados con también, sí. Ahora viste cómo es, ¿no? Todo silenciado, pero de Madryn a Chaco llegó el mensaje, porque el pueblo siempre ha sido el mejor transmisor de nuestras victorias, ¿no? Hacemos un corte y venimos con eso. Gracias a los dos. No. Profesional de Fútbol. Banfield Platense. Domingo, 21 a 15. Televisión Pública. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. En Argentina implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país. El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad, que levante la mano. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Guerra de Malvinas. ¿Lo ves? El que está al lado mío estaba contento, ¿ves? Es como que había aparecido alguien a hacerle una foto a ellos que se iban. Los héroes de la captura visual, censurados y manipulados por la dictadura. Mi nombre es Juan Sandoval, yo soy reportero gráfico hace 42 años.
Soy Marcos Novo, fui ayudante de cámara en la época de Malvinas. Yo soy Adrián Rocha Novoa, fotógrafo y también soy excombatiente de la Guerra de Malvinas. Mirándonos en primera persona, un documental de radio y televisión argentina LAB. Estreno, domingo, trasnoche, 0:30, televisión pública. Explora los secretos del café y arma tu propio set de tazas de porcelana Wolf con esta colección imperdible. 4 tazones de desayuno y 4 tazas de café con plato para que compartas con tu familia y amigos. Convertite en un experto del café. Fascículo número 1, más tazón Wolf a 1.999 pesos con 90. Llega Chantal a Cocineras y Cocineros Argentinos. Quédate ahí para acompañarnos porque ya arranco al toque con una receta que está buenísima. Sumamos creatividad, nuevos tips y alta cocina en platos populares. Desde este lunes a viernes a las 13:30. Televisión Pública. Río es algo hermoso teniendo vida. Fue realmente un ejemplo de política de Estado. Es la obra más importante en América Latina que tiene el Banco Mundial. Y compartimos esa pasión de revertir el riachuelo, de dejarlo como se debe. Seguimos en vivo en Desiguales. Se suma Flor Alcaraz a la mesa. ¿Cómo va, Flor? Muy bien, acá, muy emocionada, obviamente, porque moviliza, ¿no? Y vos también tienes una historia personal con esto. Yo tengo una historia muy personal con eso y me moviliza mucho este día porque mi papá es veterano, reconocido como veterano, pero todavía no puede cobrar su pensión, que también forma parte de la deuda de la democracia con los veteranos y con los combatientes. Él estuvo en Continente, de paso, si nos está mirando, le mando un saludo, obviamente. Estuvo en Continente haciendo la conexión de las antenas que hacían la comunicación entre Malvinas y el continente, precisamente, y estuvo ahí durante todo el periodo que duró el conflicto con Malvinas y todavía, a pesar de ser reconocido como veterano, no puede cobrar su pensión, que es lo que le pasa a muchos de los que estuvieron en esa zona que se llama TOAS, que es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Así que está con ese reclamo como muchos otros. Y sí, obviamente me atraviesa porque crecí con ese relato. Él tenía 23 años cuando fue ahí, era civil porque trabajaba en líneas aéreas del Estado. Y bueno, ahí estamos, así que es un día muy movilizante para todos y todas. Una cree que ya lo tiene como procesado porque crecimos nuestra generación con esto, pero sin embargo nos sigue atravesando y movilizando Bueno, muchísimo. pero le pasa, Aldo, ¿no? Ya vamos al informe, pero pasa que por más que tiene muchos años, y vos además con una militancia muy consciente en términos políticos, llega el 2 y nos contaste que se mueve el piso. Se mueve el piso. No hay forma de que no se mueva el piso. Bueno, Flor, ¿presentamos el informe? Sí, en esa línea de las deudas de la democracia con los veteranos, con los caídos, con sus familiares, con sus afectos, estuvimos trabajando y contando el trabajo justamente del equipo argentino de antropología forense, que hace 10 años había 121 tumbas en Malvinas en el cementerio de Darwin que decían soldado argentino solo reconocido por Dios. Hoy solo quedan 6 por reconocer gracias al trabajo de LEAF y bueno, estuvimos justamente contando cómo fue esa labor y qué es lo que queda. A ver. Yo sé que estás. Durante varias décadas, cientos de soldados argentinos caídos en las Islas Malvinas estuvieron enterrados sin identificación. A 41 años de la guerra, vamos a conocer cómo fue el proceso para identificarlos. El plan de proyecto humanitario Malvinas comienza hace 11 años a partir del anuncio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento, un 2 de abril, de que iba a pedir la intermediación del Comité Internacional de la Cruz Roja para poder dialogar entre los estados y llegar a un acuerdo respecto a la posibilidad de llevar a cabo los trabajos en las islas para identificar a aquellos combatientes que habían sido enterrados sin nombre al finalizar la guerra. Mi mamá estaba trabajando y en su trabajo le dijeron: María, llegó tu hijo, anda a buscarlo. Así que mi mamá se fue a buscarlo. Fue al regimiento de la Tablada, llegó como todas las familias a buscar a su hijo y bueno, el de ella nunca llegó. Y ahí es donde se entera de que José había muerto en la guerra. Solamente lo que le dijeron fue: tu hijo luchó como un valiente, es un héroe nacional y nada más. Él estaba haciendo el servicio militar. En marzo, recuerdo la última vez que estuvo en casa, le comentó a mamá que iba
bueno, que había problemas y que seguramente lo iban a estar convocando. Y después de ahí ya no lo vimos más. El trabajo de recuperación de los cuerpos en el campo de batalla lo llevaron a cabo los británicos. Un coronel británico, Jeffrey Cardoso, es quien lo realiza y hace un informe detallando absolutamente todo lo que encuentra y lo que inhuma. Por eso estas 121 sepulturas que él no había podido lograr identificar son las que llevan esta placa, ¿no? Soldado argentino solo conocido por Dios. ¿Cómo se suma el EAF al proyecto humanitario Malvinas? El EAF ya venía hace años investigando, así que se conforma un equipo interdisciplinario e interinstitucional y nosotros como los encargados de llevar a cabo la toma de muestra y la entrevista a los familiares. Por otro lado, la otra etapa tiene que ver con la posibilidad de recuperar esos cuerpos, que recién se da en el año 2017. Es el momento en el cual nosotros podemos viajar a las islas y poder hacer el trabajo de exhumación de esos cuerpos. Desde que empezó el proyecto humanitario Malvinas, el equipo argentino de antropología forense logró identificar a 120 soldados. Muchas veces notificábamos a las mismas familias que habíamos visitado en una primera instancia y estamos hablando de notificaciones que se llevaban a cabo después de muchos años. Entonces, en algunos casos nos encontrábamos quizá con mamás o con papás que ya no estaban o con mamás que ya no eran las mismas, como el caso Reyes Lobos, que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a toda la familia, tomarle la muestra a todos sus hermanos. La mamá en ese momento estaba en perfectas condiciones de salud y bueno, lamentablemente en el momento en que tuvimos que darle los resultados, la mamá ya estaba bastante mal de salud. Eso nos pasó en muchos casos. ¿Qué recordás de ese día en el que te llamaron del EAF para contarte que habían identificado a tu hermano? Y a José lo identificaron en diciembre de 2017. José Antonio fue identificado. Ese día fue de mucha alegría porque José volvió. Ese día cuando a mamá le dijeron José está y está en la tumba, en el sector C, en la tumba 1 de la primera fila, ahí José volvió a casa. Mamá lo único que pedía, ella ya estaba bastante enferma, y decía, yo lo único que quiero es que le voy a poder llevar la placa con su nombre. Ella se merecía poder tener una tumba, o sea, poder ver a su hijo en una tumba, y lo logró. Todavía quedan unir 6 cuerpos con sus historias, sus familias, sus afectos, su identidad. Gran informe, Flores. Sí. Tremendo. Antes de darle la palabra a Aldo para cerrar lo que tiene que ver con Malvinas, te quiero preguntar, Guillermo, por esto de los 6 cuerpos que habla Flor, vos decías, no es tan sencillo porque hay muchas tumbas que van apareciendo. Sí, antes que nada quiero destacar el trabajo del equipo argentino de antropología forense como lo hace el informe y afirmar que esto en la Argentina ha sido una política pública impulsada por el Estado argentino, en donde la Cruz Roja Internacional y el equipo argentino de antropología forense han tenido un papel muy importante en crear las condiciones para que el Reino Unido cesara en la reticencia de que se pudiera hacer el proceso de identificación de los caídos. Exactamente como comentaban, hay 6 casos que hemos propuesto para un tercer plan proyecto humanitario, ya se han hecho 2. Esos 6 casos están en un proceso en este momento de diálogo y negociación con el Reino Unido para llegar a un acuerdo. El acuerdo se iba a firmar en diciembre y han venido dilatando. Ahora quieren, esto aprovecho para decirlo, quieren atribuir a que hemos dejado sin efecto Forador y Duncan para decir que no se hace porque dejamos Forador y Duncan sin efecto. En realidad, este proceso de identificación parte del derecho internacional humanitario, no de un acuerdo específico. Claro. Y es un tema que había sido trabajado ya desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como bien informaban. Pero qué cruel ponerlo en el medio, Sí, ¿no? claro. Totalmente. Es una bajeza que está siendo alentada
por la propia embajada británica. La embajadora británica salió con una publicación en redes sociales que yo la respondí. Aquí hay que decir que este proceso de identificación ha sido una política pública que se llevó adelante gracias al esfuerzo de los familiares. Homenajeo además a Edelmira Cao, una de las impulsoras de esto, y a una chaqueña, Norma Gómez, que ha fallecido recientemente. Ambas fallecieron recientemente, que fueron grandes impulsoras también, la Comisión de Familiares, que se fueron involucrando. Y una cuestión más, aprovecho para comentar. Ahora quieren hacer pasar como que no se hacen los vuelos humanitarios porque dejamos los buenos vuelos de los familiares para visitar las islas porque dejamos sin efecto Forador y Duncan. Lo decimos claramente, el gobierno británico tiene la obligación de facilitar que los familiares del último plan proyecto humanitario, el plan proyecto humanitario número 2, visiten las islas. Vamos a insistir con esto. Y estamos evaluando la posibilidad, en el caso de que se mantenga la reticencia británica, que intenta utilizar como moneda de cambio de cuestiones políticas a la cuestión humanitaria. Una cuestión realmente inadmisible. Vamos a buscar facilitar que puedan viajar, si no se permite un vuelo charter como hemos propuesto, que puedan viajar a través del vuelo regular desde Punta Arenas con escala en Río Gallegos. Y por último, son 6 casos los que hemos presentado, pero hay otros casos de localización de compatriotas argentinos que combatieron, que siguen en trámite, que no han sido encontrados en el cementerio de Darwin, no han sido localizados en otros sitios donde se suponían que podían estar. Y hemos planteado al gobierno británico que también se tienen que clarificar estos casos para que todos los combatientes puedan ser localizados e identificados. Claro. Flor, antes de darle la palabra a Aldo, vos trajiste un librito. Sí, que cuenta parte de esa historia que es muy interesante. Es un libro que escribió Leila Guerriero, bueno, una gran escritora y cronista, se llama La Otra Guerra, y cuenta justamente qué pasó en ese cementerio de Darwin. Están los testimonios de muchas de las personas que recién nombraban y bueno, lo recomendamos. Sí, lo recomendamos siempre. Aldo, lo último que quieras decir y preguntarte si volviste a Malvinas. No, no volví y es muy difícil que pueda volver. Justamente Guillermo, que es un especialista en esto, y destaco el trabajo enorme que hace desde la Secretaría. Hay una posición muy clara por parte de la Cancillería en cuanto a, por lo menos lo que tenemos responsabilidades institucionales, el no convalidar el pasaporte que nos sellen para ingresar a nuestro territorio. Me parece que es muy atinado, más allá del deseo ferviente que tenía y de cerrar esto, pero bueno, son las cosas de la vida y de lo que tiene que hacerse, ¿no es cierto? Así que, y vuelvo a destacar lo de Guillermo en la Secretaría de Malvinas, un trabajo extraordinario, que ojalá se difunda mucho más lo que hace desde ahí. Y pensaba, para cerrar la cuestión Malvinas, en 2 o 3 cuestiones. Ustedes vieron que cuando hay algún conflicto, rápidamente, desde algunos sectores, Argentina no adhiere a lo que establece la OTAN. Ahora, no dicen que la OTAN estableció una base que nos condiciona no solamente a los argentinos, sino a todo el sector latinoamericano. Desde ahí nos controlan, desde ahí explotan nuestra riqueza, y sin embargo esas cuestiones no se dicen. Así que podríamos hablar de muchas cosas que tienen que ver con las cuestiones que a veces cuando el gobierno toma determinada posición política, porque yo en este aspecto, más allá de mi posición de combatiente, formo parte de un proyecto político que es el Frente de Todo, que me identifico claramente con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, con la conducción de mi gobernador Jorge Milton Campitaniza, al que agradezco todo lo que hizo por nosotros también en el Chaco, porque es uno de los pocos gobiernos provinciales donde también equiparó la pensión provincial a la pensión nacional. Y cierro con esto. Sí. Este chico, Fernando Romero, logró... Es el autor de la letra de Muchachos. Pero logró que esa discusión que había si éramos pibes o no éramos pibes, se eliminara para siempre. No hay un veterano de guerra que no se haya sentido identificado con la letra,
Y eso, sin ninguna duda, que se extendió a lo largo y a lo ancho del mundo, y creo que a más de uno, cuando escuchamos la letra, en nuestra intimidad se nos cae una lágrima. Yo a veces voy en el auto y pongo la canción y me voy como una criatura lagrimeando. Así que, conclusión, éramos unos pibes que fuimos, hicimos lo que pudimos. La vida a muchos nos dio otra oportunidad y con errores y aciertos estamos tratando de honrar a nuestros camaradas. Yo fui 4 veces intendente en mi pueblo, soy diputado de la Nación desde el 2019 y en cada uno de mis juramentos me comprometí por mis camaradas caídos en Malvinas. Aldo, gracias por haber venido. No, gracias. Guillermo, lo mismo. Un gusto, muchas gracias. Nos vamos a un corte y seguimos. Liga Profesional de Fútbol. Banfield Platense. Domingo, 21 a 15. Televisión Pública. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Estamos en la zona mixta. Todo el deporte femenino y masculino. Los torneos de la AFA. El resumen de la fecha. La actualidad de los seleccionados. Y móviles en vivo. El domingo, cuando la fecha termina. Todo lo que querés saber. Está en zona mixta por la televisión pública. Vuelve Filmoteca. Le pedimos a una inteligencia artificial que nos tire imágenes de Peña y Cosa hablando de cine. No, bueno. Preferimos usar la inteligencia natural. La temporada 2023. Para seguir viendo a este programa ícono de la televisión pública. Para mí es incomprensible cómo esto nos está pasando todo el tiempo en todos los canales de aire, de cable y en las plataformas digitales. Filmoteca. Estreno. Especial Buster Keaton. Domingo en Trasnoche. Televisión Pública. Somos Bersuit Belgarabat y este año inauguramos el Estudio Delito. Con un gran anfitrión, ¿no? Sí, claro que sí. Baila, baila, burguerita, baila, baila. La murga es esa esquina que me cruza con tu alma. Anfitrión. Estreno. Martes a jueves a las 23:30. Televisión Pública. Río es algo hermoso teniendo vida. Fue realmente un ejemplo de política de Estado. Es la obra más importante en América Latina que tiene el Banco Mundial. Y compartimos esa pasión de revertir el riachuelo, de dejarlo como se debe. Bueno, últimos minutos, porque 21 a 15 terminamos y llega el fútbol. Hoy Banfield Platense aquí en la televisión pública. Antes de irnos, Caruso. Sí, alguna bocaditos, palabritas, lo que quieran. En una palabra, 30 de abril, 2 de marzo, el 2 de abril ni fue una respuesta, el 30 de marzo pues está preparado de antes. Lo que dijo Carmona bien es que no se conoce el proceso de elaboración de la Junta Militar de cómo se iba a hacer, pero está preparado de antes, está imaginado, está pensado, está asignado, o sea, está resuelto antes. El 30 de marzo se cuarteó la dictadura militar, eso, digo, como nada, como testigo que fui, como persona que se me en la marcha Paz, Pan, Trabajo. Paz, Pan, Trabajo, Gualdini, un precursor
de Francisco, vamos. Así es. Consignas, ese cristianismo, ¿no? Esa idea de cristianismo social estaba en la figura de Ubaldini. Y ahí lo que se vio en la calle es que la dictadura se había cuarteado, que se la podía enfrentar. También quería recordar. Comparto lo que dice Mario. La figura de Saúl Ubaldini creo que merece todavía un reconocimiento puntual sobre su actitud frente a la recuperación democrática. Está todavía invisibilizado, esperemos que se resuelva, pero esa fue una gran movilización. Me parece que lo que dijo Mario cerró perfectamente. Ahí comenzó el ocaso de la dictadura militar, que hay que decirlo, llevó adelante el plan neoliberal que luego fue retomado por otros, muchos de los cuales casualmente hoy, Macri, Patricia Bullrich, también demeritan la gesta de Malvinas y efectivamente nuestra soberanía sobre ellas. No es casualidad, porque tienen las mismas concepciones económicas que nos llevaron a la guerra. Algo muy breve, salto estas 4 décadas y lo que decías vos respecto del tema de la canción Muchachos, me parece que el año pasado con los 40 años también se movilizó mucho a nivel educativo, se trajo todo este tema y hoy los chicos de 20 reivindican el tema de quienes fueron veteranos en Malvinas. Gracias, Gaby. Bueno, nos vamos. Quédense en la televisión pública. Viene fútbol. Mañana horario habitual, 9 de la noche. Hacemos Desiguales. Chau.